Buenos días a los que nos están escuchando. Este es como que, ¿verdad? Nuestro primer taller es interactivo, ¿verdad? Que tratamos aquí en la Comunidad Práctica de Desarrollo Colaborativo de Colecciones. Agradecemos a los anfitriones, ¿verdad? Empezando por el director, que es la primera vez que está, Stanley Portera, mi gran amigo del alma, que nos acogió aquí y nos seguirá acogiendo, que tenemos otro taller, no sé si se lo han dicho, pero ya se está enterando, ¿verdad? Y entonces a Rosana y a Yesenia, que han colaborado con todo esto. Así que nada, les presento a Esther, que nos va a dar un taller de RDA. Yo diría que vamos a empezar con este taller, después quizás pueden haber otros, ¿verdad? Con práctica, etcétera, nos pondremos de acuerdo. Y esto como forma parte de los trabajos de la subcomunidad de catalogación. Así que agradecemos a Esther, que es tiempo libre de jubilar, etcétera, pues está más que tiempo full con esta profesión. Así que pues nada, Esther, bienvenida y gracias. Gracias a ustedes por la invitación y sobre todo pues el interés de seguirse preparando y educando en cuanto a la Resource Description and Access. Como dijo Robledo, pues estoy retirada, pero no caigan en pánico, porque sigo activa en cuanto a lo que es la Resource Description and Access, porque sigo catalogando en la biblioteca del Centro para Puerto Rico, o sea, lo que es RDA, pues sigue fresco en mi presencia. El taller de hoy es una comparativa entre las Anglo American Cataloging Rules y Resource Description and Access, y después vamos a tener una práctica de unos cuantos ejercicios para que ustedes pues lo que aprendieron y lo que ya saben, porque muchos de ustedes ya están catalogando bajo estas nuevas pautas, pues entonces hacerlo en esos ejercicios. ¿Qué es lo que vamos a trabajar hoy? Un leve trasfondo histórico, porque si nos ponemos a hablar sobre todas las cosas que se han desarrollado para finalmente tener el documento de RDA, pues prácticamente necesitamos un día o una hora para ello. En fundamentos, ¿en qué se basan los principios para RDA? ¿Por qué debemos adoptar la RDA? ¿Qué pasos debemos tomar en consideración para llegar a implementarla? El vocabulario nuevo que tenemos que empezar a implementar. ¿Cómo están estructuradas estas normas en comparación, por ejemplo, con las Anglo American Cataloging Rules? Los modelos conceptuales en que está basado, cuál es la organización de unas normas y las otras para nosotros poderlas entender. Específicamente, cuál es la organización de RDA, cómo podemos adquirir las RDA, unos pequeños modelos de pantallas del RDA Toolkit, que es la herramienta electrónica, y ya específicamente una mirada exterior, qué campos se modifican bajo estas nuevas normas en comparación con las Anglo American Cataloging Rules. Campos MARC 21, que como todos catalogamos de una manera electrónica y sobre todo pues nosotros con Horizon, que aunque no son parte de las normas como tal, pero a su vez son impactadas. Puntuación, que eso es lo que a veces a nosotros nos causa un poco de estrés, va a punto y coma, va a corchete, va después un punto. Pues encontré una página muy buena en la que ustedes se pueden referir sobre ella. Y entonces por los ejercicios de práctica. En el momento que tengan dudas, no sé si electrónicamente pues los compañeros de lejos pues puedan también hacer sus preguntas, pues las pueden hacer en ese momento, no hay problema por eso. Pero sí. Momento, ¿esperamos que termines lo que presentas y preguntas o podemos interrumpir? Yo creo que puede ser en el momento, porque así es donde... Perfecto. Que después entonces a lo mejor pues se quedan en el tintero. Perfecto. Y como cada sección es particular, en el momento la pueden realizar. Okay. Trasfondo histórico, como les digo, es algo bien breve, porque este proyecto de Resource Description and Access en español, descripción, recursos y acceso, fue desarrollado por el Joint Steering Committee for the Development of RDA, y posteriormente cambia el nombre, ya establecido las normas, como el RDA Steering Committee, RSC. Y estaba compuesto, como ustedes ven, por las principales bibliotecas nacionales de distintas partes del mundo. La American Library Association, el Canadian Committee on Cataloging, el British Library, el Australian Committee on Cataloging,
la Biblioteca del Congreso, y el Chartered Institute of Library and Information Professionals y el CILIP. ¿Qué ocurrió? Pues en el 1997, en la Conferencia Internacional de Principio y Futuro Desarrollo de las Anglo-American Cataloging Rules, plantearon la necesidad de que las Anglo-American Cataloging Rules 2 ya no iba a la par con los nuevos recursos que se estaban produciendo. Y dijeron, pues vamos a hacer, en vez de una revisión nueva, vamos a cambiar el título de esas normas para que entonces de verdad se vea ese cambio sustancial. Y desde 1997 se desarrolla un Joint Steering Committee para entonces evaluar cómo es que ellos podían modificar ese nuevo recurso. Y deciden entonces, del 97 al 2005, por esto les digo que estaríamos un año aquí hablando solamente sobre la historia y todo el proceso. Y los cambios, ¿verdad? Y todos esos cambios de todas estas bibliotecas nacionales, pero para llevarlos rápidamente e ir a lo que es los cambios fundamentales de las normas. Pues en el 2005 deciden, pues vamos a tirar el borrador que se va a llamar Resource Description and Access, RDA, eventualmente modificado con unas actualizaciones anuales, hasta que finalmente en el 2009 ya entregan, vamos a decir públicamente, un texto completo, lo envían a los editores de RDA para que entonces distintas bibliotecas nacionales las pongan en práctica y de ellos encontrar alguna recomendación, pues entonces hacerle las modificaciones necesarias y hacer entonces los cambios pertinentes. ¿Qué es lo que deciden? Bueno, después de aquel tiempo, ese tiempo de práctica, ya con un documento escrito, vamos a recibir esas recomendaciones y entonces establecer la fecha del 31 de marzo, porque dijeron en algún momento hay que ponerle punto final a esto, porque si no vamos a seguir cambiando y el producto no va a salir. Pues establecen el 31 de marzo como la fecha límite para entonces implementar la RDA. Así lo estableció la Biblioteca del Congreso y ellos dijeron, bueno, nosotros tenemos millones de registros catalogados, como son compatibles, eso los dejamos quietecitos, pero entonces todo lo nuevo catalogado en la Biblioteca del Congreso va a ser bajo estas nuevas normas, Resource Description and Access. Y ahí mismo entonces convergen el National Agricultural Library, el National Library of Medicine, la Biblioteca Británica, buenos días, y el Librarian Archive Canadá y el National Library of Australia. O sea que tenemos distintas partes del continente y bibliotecas nacionales implementando, y como usualmente nosotros hacemos, vemos estas bibliotecas como un ejemplo a seguir. ¿Cuáles son los fundamentos que deciden o en que están basados las RDA? Primero que es descripción y acceso de recursos, o sea que es básicamente el mismo título puesto como un fundamento. Van a ser las nuevas directrices que, como ellos mismos dicen, es un sustituto a Anglo-American Cataloging Rules, segunda edición, pues con sus revisiones actualizadas. Y aunque ellos dicen, las bibliotecas y el Joint Steering Committee, que es opcional, pero fíjate cómo ellos ponen el vocabulario, es un sustituto. O sea, que te están dirigiendo, cambien, porque esto es lo que se va a quedar. Y sigue la descriptiva y registros de autoridades según las Anglo-American Cataloging Rules. Vamos a tener unas pautas apropiadas para los recursos nuevos, pero no es un cambio tan drástico que vamos a olvidar lo que está hecho porque tiene que ser compatible. Pues entonces ellos deciden continuar los fundamentos establecidos por dos modelos principales, que uno es el Functional Requirement para registros bibliográficos, que se detalla cuál va a ser la descriptiva de los registros bibliográficos, y el FRAD, que es el Functional Requirements for Authority Data, cómo va a ser la estructura de las entradas de autoridad que van a estar acompañados con los registros bibliográficos. Y también, lo más importante dentro de todo esto, porque todo es un conjunto de elementos importantes, es que mantiene la codificación del MARC 21. Lo que estaba en 245 va a seguir llamándose título, mención de responsabilidad, subtítulo y demás,
no vamos a hacer un cambio muy dramático, pero sí se van a añadir unos elementos para reforzar esos cambios en las nuevas normas. ¿Cuál es el interés principal de la RDA? Pues proveer unas guías e instrucciones detalladas para la catalogación de todo tipo de recursos. No son los formatos establecidos en las Anglo-American Cataloging Rules del libro, computadora y todo ese tipo de recursos integrados y demás, sino vamos a ampliar la descripción a distintos tipos de formatos, por ejemplo, un Blu-ray o DVD que nos llegue a la mano. Va a agrupar registros bibliográficos y los va a relacionar con sus creadores. O sea, este creador, ¿qué hizo en este registro bibliográfico? Lo voy a identificar. Pues fue fotógrafo, fue el colaborador, fue un ilustrador, fue un compositor. Voy a darle al autor, al usuario, una idea más detallada de cuál fue la función, su relación con ese registro bibliográfico. Y lo más importante, es compatible con los millones y todos los registros que ya están catalogados en el sistema. Vamos a notar una diferencia, pero es compatible. Es diseñado para una tecnología digital con interacción a través de la web. Nuestro catálogo de Horizon es un poquito más limitado, pero si nosotros hacemos búsqueda en otro tipo de catálogo, pues vamos a ver cómo ciertos campos se reflejan en esos programas para entonces que sean más visibles y que el usuario pueda identificar mejor ciertos elementos, distinguir entre tipos de recursos, aun siendo en la misma obra, pero plasmada en distintas manifestaciones. Es accesible de manera impresa y electrónica. Si yo prefiero buscar en papel las normas, pues puedo buscar en papel, pero si me gusta la digital, pues puedo entonces interactuar a través de ese documento. Y para no limitarnos, como es unas pautas internacionales, pues ya están accesibles en sobre 10 idiomas. O sea que si yo hablo francés, pues voy a tener mis normas en francés. Claro, siempre uno que vea las traducciones del idioma de uno, siempre el inglés, nosotros que podemos leer inglés, pues es un referente porque a veces las traducciones son un poquito limitadas. También lo más importante de todo, cuando ya esos fundamentos nos dirigen, ¿qué es lo que nosotros queremos conseguir? Y esto es lo principal, que busca satisfacer las necesidades de los usuarios, porque a la hora del usuario es más exigente. Yo le tengo que ofrecer información más granulada para que él entienda y no ponernos en el vocabulario de un bibliotecario o catalogador que dicen esto está catalogado para bibliotecarios, pero no, el usuario tiene que entender el vocabulario natural. Permite a los usuarios evaluar entre distintas ediciones y traducciones o formatos físicos de una misma obra. Yo tengo un título y en el mismo catálogo voy a identificar inmediatamente cuál es el formato en que está disponible. Y lo más importante, va a ayudar a los usuarios a encontrar, identificar, seleccionar y obtener la información que necesitan y interesan. Yo creo que ese es el postulado más importante dentro de esto. ¿Y por qué es importante? Pues cambiar a las RDA, porque como ya ellos anteriormente nos habían dicho, es una norma sustituta a las Anglo-American Cataloging Rules. Es importante cambiar porque hay que mantener las bibliotecas actualizadas. Y si ya me están diciendo, esto es un sustituto, pues hay que actualizarse con unos nuevos estándares, con las normas internacionales de catalogación. ¿Por qué? Porque también quiero ofrecerle al usuario una descripción más completa y entendible según sus criterios, no con abreviaturas o limitado según el catalogador, sino yo quiero darle la totalidad de lo que está expresado en la manifestación. Le voy a ofrecer al usuario mayores puntos de acceso, porque si yo tengo un libro en que todos nosotros somos los autores, ¿por qué tengo que poner exclusivamente a Edwin cuando a lo mejor el usuario conoce que León es el autor y simplemente no encuentra el libro, a menos que lo busque por otras maneras? Pues tengo que darle esas posibilidades de mayores puntos de acceso. Voy a ofrecer descriptivas con alcance internacional porque lo voy a describir el recurso en su totalidad y no importa el idioma, pues siempre voy a identificar esto pertenece a esto. Esta es la función
utilización de este elemento. Y como yo siempre digo, no ser espectadores. A uno le gusta subirse en la máquina y sentir la sensación del vértigo que te da, pues estar en algo así. Y siempre, pues obviamente, vas a tener que trabajar más, vas a dedicarle más tiempo, vas a tener que escribir más, vas a tener que transcribir más, pero vas a tener una satisfacción de que tienes un recurso que ningún elemento se va a quedar a un lado, sino todos van a ser componentes integrales y al final, pues el usuario va a poder encontrar ese recurso que él interesa. Hablamos también de que hay un vocabulario nuevo. Es difícil uno separarse de vocabulario, y más por ejemplo yo digo que siempre a mis hijos yo les cambio los nombres, imagínate aprender un vocabulario nuevo. Ya después de tantos años que uno lleva diciendo que el autor es autor, pues no, ahora tenemos un vocabulario diferente. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de recursos bibliográficos, que eso me define a un formato en particular. Recurso bibliográfico es, tenemos prácticamente un libro, no, ahora estamos hablando de una manifestación. Estamos hablando que un compositor, un autor, es un creador, es algo más abstracto, pero que no le pongo el sello de autor, porque si es un ilustrador, es una manera diferente de describir ese creador. En vez de hablar de una entrada principal, estamos hablando de títulos preferidos. Acuérdense que estamos en catálogos que no son en tarjeta, y por eso entonces tenemos vocabulario más abierto. En vez de hablar de encabezamientos, pues tenemos entonces puntos de acceso autorizados o controlados. En vez de decir esto es una referencia, pues estamos hablando de una forma variante del nombre. Y un título uniforme, pues entonces una forma autorizada de nombre o el nombre. Y claro, con su equivalente en inglés para que sepan el vocabulario también en inglés. ¿Cuál es la estructura de la Resource Description and Access? Organiza en dos secciones. Una es registro de atributos y registro de relaciones. Atributo es todo lo que está plasmado en la manifestación. Todo lo que yo identifico aquí son los atributos de esa manifestación. Y relaciones, pues son sus creadores. No se va a organizar por formato, porque como es una guía que está establecida para distintos tipos de formatos, lo amplio que pueda ser en la diversidad electrónica y demás, pues entonces deciden no dividirlo por formato. ¿Por qué? Porque uno a veces llegaba a un recurso que tenía ambas o pudiera tener ambos formatos con igual peso, no que fuera un acompañante. Y uno dice, bueno, que está acompañado por un disco, pero habían documentos que estaban acompañados o su totalidad era un balance de dos formatos diferentes. ¿Por dónde lo pongo? O lo pongo por libro, o lo pongo por música. ¿Cómo yo lo voy a describir? Pues entonces, al tener unas pautas amplias, pues entonces facilita esa interrogante que antes pues teníamos. Elimina por completo los niveles de catalogación, porque uno de los fundamentos principales es que vamos a describir lo que tenemos. Pues si yo tengo un recurso que me da esta información en la portada, en el libro, en todas partes del recurso como tal, porque yo tengo que poner niveles de catalogación. Va a ser un solo nivel, por decirlo así. Lo importante es que vamos a incluir en él todos los que son los elementos principales que ellos le llaman core, que obviamente lo más importante, pues cuál es el título, cuál es la responsabilidad, la edición, la serie, la publicación, extensión, contenido, soporte, o sea, cómo yo voy a ver esa manifestación. Necesito una computadora o simplemente cojo un volumen, lo leo y lo puedo leer, o necesito una máquina para ampliar una microforma. Ese es uno de los elementos principales o core, como ellos lo identifican. Vamos a describir de manera completa el recurso, por eso es que no hay niveles de catalogación, una cosa pues nos lleva a la otra. Vamos a expresar un vocabulario entendible a los usuarios, vamos a dejar a un lado abreviaturas, vamos a expresar exactamente cómo está puesta la información en el recurso. ¿Para qué? Para que el usuario lo entienda.
Y las metas principales, como ya habíamos dicho anteriormente, identificar y relacionar, basado en el Functional Requirements for Bibliographic Record, que es la descripción del recurso, o el FRAD, Functional Requirements of Authority Description, que es la autoridad. ¿Y en qué se basa esto? Pues más o menos lo que más o menos le había dicho anteriormente, el Functional Requirements for Bibliographic Record, que es uno de los modelos conceptuales en lo que está basado la RDA, es el que va a controlar ese registro bibliográfico. No voy a poner la información, pues voy a poner primero dónde se publicó y después voy a poner el título. No. Me da un control donde va a decir, primero vas a poner este elemento, va seguido este otro elemento, va seguido este otro elemento, cosa de que internacionalmente cuando se vea un recurso, identificar a qué se refiere X elemento. Esas normas de control bibliográfico. También entonces va a trabajar sobre la obra, expresión, manifestación ejemplar. Ahorita les voy a dar un ejemplo tangible de lo que significa eso o cómo lo vamos a visualizar, y ofrece una nueva perspectiva sobre la estructura y relaciones de los registros bibliográficos y de referencia y un vocabulario más preciso. Mientras que el FRAD, el Functional Requirements for Authority Data, es el modelo de control de puntos de accesos de autoridad, cómo yo voy a establecer una entrada de autoridad. Pongo Esther Villarino Tour, o pongo Villarino Tour Esther, o pongo Tour Esther Villarino. O sea, esos elementos están controlados bajo ese modelo conceptual. Y también va a identificar pues, nombres de personas, cómo van a estar estructurados los nombres de personas, de familia, entidades corporativas, puntos de acceso controlados, lo que son uniformes y precisos para que agrupen los recursos de una misma responsabilidad. Por ejemplo, yo tengo la famosa Biblia, pues entonces yo voy a crear un punto de acceso uniforme o normalizado para entonces ahí todas las Biblias, no importa cuál edición o versión sea, converjan en la misma entrada. Y lo nuevo es el atributo, como yo digo. Antes teníamos un autor, ahora tenemos un creador, pero el creador puede ser el compositor, puede ser el ilustrador, puede ser el que hizo el editor. El editor, puede ser el actor, o sea que tienes unas identificaciones que me van a decir este creador qué función tiene en relación a la manifestación. Y eso es bueno con los prólogos, porque hay muchas, por lo menos en la literatura, hay muchas ediciones de Quijote, qué sé yo, que los prólogos son como que esenciales. De hecho, en la escuela, del Quijote, pero la versión tal con el que hizo el prólogo tal. Exacto. ¿Verdad? Y en el caso, como tú dices, de literatura, esos prologuistas hacen un análisis tan exhaustivo Exacto. de la obra que en realidad a veces eso es lo que le da pues, un valor inicial, porque la obra la pueden conseguir a lo mejor en internet, pero ese análisis de ese prologuista es lo que hace esa obra especial. Y a lo mejor tú decir, este es el que preparó el prólogo, o darlo entrada al quien hizo el prólogo, es lo que le da entonces valor. Y podemos recuperar esa obra que es especial. Valor añadido. Un valor añadido, eso es así. Para verlo de una manera más concreta, lo que es el modelo conceptual del registro bibliográfico, hablábamos de obra, expresión, manifestación y ejemplar. ¿Pero qué es eso? Una obra es la idea abstracta. Yo de repente digo, yo voy a escribir un libro de poesía. Eso es todo. Esa es la manera, la forma artística, o yo voy a pintar aquí un mural, pero lo tengo todavía en mi mente. ¿Cómo yo lo voy a expresar? Es que yo voy a decir, pues ese libro de poesía, pues yo lo quiero poner escrito, o lo voy a verbalizar, o voy a escribir aquí un poema. ¿Cómo yo lo voy a manifestar? De una manera alfanumérica, musical, coreográfica. Yo quiero hacer aquí un poema pues bailado. O sea, ¿cómo yo voy a expresar esa idea que yo tengo en mi mente? Ahora, ¿cómo yo lo voy a manifestar? Todo esto son manifestaciones, porque ya el libro de poesía, yo dije, lo voy a escribir en un libro, lo voy a hacer texto,
y lo voy a escribir en un libro, y después el ejemplar o el ítem es la forma individual. O sea, esta copia, que decíamos copia, es el ejemplar o el ítem de una manifestación impresa de la expresión alfanumérica de la idea abstracta que yo tenía en mi mente. Por ejemplo, el libro de Dan Brown, Inferno, tengo esa idea en la mente, pero lo voy a escribir en inglés. Vamos a pensar que mi idioma, bueno, en español, mi idioma principal es español, pues yo voy a escribir el libro en español, lo voy a trabajar, libro, ya lo voy a publicar con una casa publicadora en un año en particular, y los ejemplares, pues la cantidad de copias que yo tenga en la biblioteca. Y ya vamos a empezar a ver, ya todo eso era básicamente los fundamentos y en qué estaba basado la RDA, pero qué diferencias tenemos tan pronto encontramos la RDA comparativamente con las Anglo American Cataloging Rules. Inicialmente yo les había dicho que no divide por tipo de recurso. En las Anglo American Cataloging Rules encontramos inicialmente un capítulo de datos generales, de descripción general, reglas generales que pueden aplicar a todo tipo de recursos, pero después yo tengo que ir específicamente, si yo tengo un libro, voy al capítulo del libro, que es posible que a lo mejor en alguna de las artículos me diga, vete a la sección de área de título y responsabilidad, pero yo voy directamente por formato según el que yo tengo en mano. Y después entonces tiene una segunda parte que es cómo se van a establecer los títulos uniformes, la referencia y las entradas de autor. Sin embargo, en RDA es bien diferente. No tenemos tipos de recursos, sino todos son pautas o unas guías generales, y dentro de cada guía yo puedo tener posibilidades según formatos diferentes. Por ejemplo, en mención de publicación, a lo mejor una obra de una escultura no tiene una publicación, pero te va a dar cuáles son los elementos para tú identificar quién produjo o quién hizo la pieza esta en hierro, o un tapiz, cuál fue el taller que entonces imprimió o hizo esta textura de tapiz. Va a tener sus peculiaridades, pero vamos a ir por cada uno de los elementos de la descripción, y entonces va a tener una segunda sección similar a la anterior, que es el registro de atributos de obra y expresión. Estel, yéndonos por esa misma explicación que tú estás dando, que me pareció chévere el ejemplo de una escultura, esto puede ser, esa mención de publicación puede ser el que la auspicia. Por ejemplo, Galería tal, que auspicia pues, a este artista en esto, ¿eso puede relacionarse también con esa mención de publicación? No necesariamente, porque usualmente mención de publicación puede ser manufactura, o es manufactura, es distribución, es publicación, es derecho de autor, y ya en ese caso de quién auspicia, más bien iría pues en una nota. En una nota, ok. En una nota, y de ser algo pues, bien importante, pues igualmente puedes dar un punto de acceso adicional. Pero dentro de los criterios propios de los elementos que caen dentro de la mención de publicación, no es auspicio. Ok. Y de una manera más específica, de una manera más específica, pues vamos a ver entonces estas secciones, cómo están divididas. La primera sección, voy a ir así por encima porque esto es como un poquito complicado. Cuando ustedes tienen el RDA Toolkit, pues es más fácil tú darle excepto, que obviamente estás buscando en un programa. Cuando es manual, mi manual gordito y grande, yo lo tengo lleno de tabs para poder encontrar de una manera fácil, porque cada sección a su vez se divide de capítulos, y cada capítulo a su vez se divide con subdivisiones numéricas más definidas, que obviamente pues eso le da un poquito de complicación, y si uno no es muy bueno en recordar números, pues entonces yo terminé poniéndole tabs. Pero en términos generales, no se tienen que aprender esto, pues sí,
la primera sección incluye la descripción de título, mención de responsabilidad, edición, serie, publicación, mención de serie, frecuencia, identificador de la manifestación, nota sobre el ítem, tipo de medio, tipo de soporte, extensión del recurso, dimensiones, que básicamente es el orden de la descriptiva que usualmente trabajamos. Pautas generales sobre el registro de los atributos, notas del catalogador, identificación de obras y expresiones, título de la obra, fecha de la obra, ya esos son detalles más particulares de obras similares, lugar de origen de la obra, tipo de contenido, lengua de la expresión, descripción del contenido. En la sección 3, pues registro de atributos de personas, familia, entidad corporativa. No voy a ir con cada uno de ellos, pero sí es cómo tú vas a describir y establecer esos puntos de acceso, tanto para personas como para familia o entidades corporativas. Y también, al final, incluye unos apéndices que, aunque aquí vamos a ver abreviaturas y símbolos, pero es una lista de abreviaturas bien limitada, porque contrario a las Anglo American Cataloging Rules, que ellos te daban una lista para abreviarlo prácticamente todo, aquí son prácticamente bien poquitas las abreviaturas que son aceptadas, y entonces tiene la tabla de designación de relación, que esa es, pues, este es un ilustrador, pues la palabra ilustrador es la que vas a utilizar, porque son términos establecidos específicamente. No puede uno, pues, poner el término, porque lo que se desea también dentro de eso, pues, mantener un vocabulario controlado. Uso de mayúsculas cuando las vas a utilizar, títulos de nobleza y artículos iniciales cuando se eliminan, cuando no se eliminan. Y también, que no lo incluía ahí, pero después lo vamos a ver, tiene lo que ellos le llaman una correlación de las secciones de RDA hacia MARC y de MARC a RDA. Ya anteriormente, pues le había dicho, hay dos opciones para uno trabajar con RDA, y eso es como uno, pues, se sienta a gusto. Las impresas, que están en varios idiomas, para nosotros, pues, es pertinente, pues también está en inglés a través de las ediciones de ALA, y en español, que esta es una distribuidora colombiana, y también lo que se conoce como RDA Toolkit. Tiene sus ventajas cada una, depende qué es lo que el formato que a uno le guste utilizar. Esta, pues, obviamente pagan una sola vez, esta siguen pagando anualmente, pero tiene la ventaja que tú puedes navegar entre ellas, y también entonces si puedes ir de un idioma a otro, porque en la pestañita superior te dice, bueno, cambia el idioma que tú desees y no tienes que pagar por ediciones impresas por distintos idiomas. Eso depende de presupuesto y gusto, como uno le prefiera trabajar. Este es un modelo del RDA Toolkit. No les traje página del impreso, porque pues, ya yo no tengo impreso, pero les traje una página del Toolkit, que siempre a mano izquierda tenemos posibilidades de dónde es que buscar la información. De la primera pestañita, que es RDA, la segunda Tools, después les voy a enseñar qué son, y recursos. Como en todas bases de datos, cuando ustedes ven un símbolo de más, le dan clic y amplían. Le da clic al de menos y reduce. Yo puedo ir, cada vez que ustedes tienen una letra en azul, quiero ver cuáles son los elementos principales, pues yo le doy clic y me va a decir, pues mira, tienes que incluir título, responsabilidad, edición, todo eso. Y la otra sección es la de herramientas, que ahí es que entonces hace las correlaciones, tanto de RDA. Yo quiero saber en qué campo de MARC yo voy a poner esta información, o yo quiero saber de este campo de MARC dónde es que yo encuentro la descripción en RDA. Pero ojo, no es maravillosa, porque a veces uno busca algo y uno dice, Dios mío, pero ¿dónde está? ¿Y por qué esto no le ponen en un marco? O sea que también tiene sus limitaciones. También entonces da ejemplos y pues otros elementos pues, para hacer búsqueda, pero los más importantes son eso, los de correlación y ejemplos, que por ejemplo yo voy a catalogar un registro electrónico.
electrónico, pues me da un registro completo de cómo debe de estar hecha la descripción. Mira, yo quiero abundar un poquito sobre lo que tú estás hablando, por lo que no debemos perder el miedo con eso cuando encontremos en nuestro manual esto va aquí, esto va allá, etcétera, que de hecho esa es una de las frustraciones a veces de nuestros estudiantes cuando en el curso de que, pero ¿por qué esto? Y nos pasa a nosotros también, que complicamos. Eso es parte del proceso, ¿no? Y no se dejen llevar exactamente, ¿verdad? Con eso sí, busquen ejemplos, etcétera, y familiarícense un poco. Exacto. Que eso no les dé a ustedes miedo, ¿verdad? Para describir la información. Eso es así. Este es el ejemplo de la correlación que muchos definen como mapeo, pero a mí no me gusta porque mapear es mapear. Yo le digo correlación, por ejemplo, en 533 yo voy a 533, este subcampo yo lo voy a encontrar descrito en el 27.1, le doy clic y me lleva entonces específicamente a esa norma. Y una de las más importantes que yo encuentro que esté incluido en el RDA Toolkit es lo que ellos le llaman tools o recursos, porque como Robledo estaba diciendo, no les dé miedo, las RDA son unas pautas, pero no están descritas todas. ¿Y qué es lo que muchas bibliotecas? Tenemos, por ejemplo, las políticas de la Biblioteca del Congreso. La Biblioteca del Congreso fue uno de los organismos importantes en la creación de RDA y de todas las normas de Anglo y después posteriormente en RDA. Sin embargo, ¿qué ellos tienen? Ellos tienen sus propias políticas, porque la RDA no lo incluye todo, no lo describe todo o no da ejemplos de todo. Como esos son normas individuales, pero no lo tiene en un modelo completo de cómo yo voy a hacer una catalogación, sino secciones. Hay cosas que se quedan en el tintero. Y las distintas bibliotecas terminan haciendo sus políticas. ¿Qué hacemos? Encontramos unas normas en las RDA. No satisfacen lo que yo tengo que describir, el recurso que yo tengo que describir, pues ¿a dónde yo voy? ¿Qué decisión tomó la Biblioteca del Congreso a X punto sobre tal situación? O busco también otras políticas de otras bibliotecas y finalmente uno como institución, agencia catalogadora, pues toma tu decisión. Depende entonces de las necesidades de la agencia. No todo está descrito, no todas las políticas de bibliotecas importantes han resuelto sobre el asunto, pues uno toma su criterio, depende del recurso que uno tenga y al público que uno atiende. Y esa sección de recursos, de herramientas es bien bueno. Aparte también que tenemos las mismas Anglo-American Cataloging Rules, si queremos comparar, bueno, las Anglo-American hacían esto, yo puedo ir específicamente a la sección de Anglo, buscar entonces la correlación y voy entonces a la RDA. Ahora sí, pues una mirada interior. Esto, aunque es una comparativa entre Anglo-American Cataloging Rules y RDA, mantiene el orden de vocabulario controlado establecido en una catalogación. ¿Cómo hacíamos las cosas versus cómo indica la RDA que las vamos a trabajar? Y lo más importante es, tomas lo que ves. Si tú ves algo, ¿qué vas a hacer? Transcribirlo. Vas a aceptar lo que tiene. ¿Tiene error? Garbage in. En este caso, garbage out. Es lo que tú vas a describir. No vas a corregir, no vas a abreviar. Es simplemente, como yo digo, la catalogación en RDA, aunque escribes mucho más, pero fluye, porque es simplemente lo que tú quieres aquí, así mismo lo vas a transcribir. Por ejemplo, este es uno de los casos. Si la manifestación dice tercera edición revisada, anteriormente poníamos 3.e.red. Ay, ¿cuál es la abreviación de revisada? Déjame buscar en la tabla de abreviatura, porque hay algunas que son fáciles, pero hay otras que tengo que cotejar porque no es un vocabulario que se use con frecuencia. Sin embargo, la RDA me dice, no abrevies, toma lo que ves. Pues si me dice tercera edición revisada, pues voy a escribir tercera edición revisada, fácil.
Otro ejemplo, ABC Publishing Company, le escribo exactamente lo mismo, ABC Publishing Company, y no tengo que buscar la abreviatura de Publishing o Company o decidir si con el ABC es suficiente, porque el ABC no va a tener conflicto con otra publicadora, a veces que esa es otra de las posibilidades que salen en Anglo American Cataloging Rules. ¿Cuáles son las fuentes de información? El recurso completo. A veces tenemos información que en el prólogo el autor firma tal fecha. Pues porque si está en el prólogo al final no puedo poner esa fecha como una fecha de publicación. Es el recurso completo, es más abarcadora porque no me estoy limitando a la fuente prescrita de información que me dice, pues en el libro, pues tienes la portada, tienes la contraportada, pero todo lo que saques de esa área tienes que ponerle entre corchetes. Pero si está en el libro así, ¿por qué tengo que ponerle entre corchetes? Complicar al usuario. Si la fuente preferida de información no brinda la descriptiva necesaria, puedes utilizar cualquier otra fuente. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tenga Universidad de Puerto Rico, la publicadora, el recinto de Río Piedras. Yo sé que eso es en Río Piedras o San Juan. Pues ¿por qué dejar esa casa publicadora en blanco si a conciencia yo sé que eso es parte? Claro, yo lo estoy añadiendo, lo pongo entre corchetes, pero si suponiendo que en algún sitio del libro aparezca esa información o vino con una caja donde dice el paquete este llegó de UPR Río Piedras y Río Piedras es que está la impresora, pues yo lo puedo utilizar y en ese caso no le tengo que poner corchete porque yo tengo la fuente, aunque sea una fuente externa, pero que me da fe de que lo que yo estoy incluyendo es válido. Que de hecho hay muchos recursos precisamente de Río Piedras que son así, que no dicen que son editoriales, etcétera, y son del editorial de la UPR. Exacto. Uno lo busca, como explicó ahora mismo Esther, por aquí, por allá, etcétera, esto es de la editorial UPR. Pues ahora con RDA no tengo que eliminar el corchete, digo, elimino el corchete. Exactamente, porque están entonces subiendo de otra fuente que vino con el documento. Y la información suplida con el catalogador, ahí sí, porque, por ejemplo, si yo busco algo en internet, una casa publicadora, que yo diga, ay, mira, yo sé que está en este sitio, ay, ¿qué yo hice? No es si yo tengo que buscar, pues lo consigo en internet, pues mira, añado una información, pero yo la estoy buscando por otros medios, no los externos unidos al documento. Exacto. O llegados con el documento, pues ahí sí yo lo pongo entre corchete. Pero le estoy dando al usuario una información completa. ¿Qué sigue? Bueno, pues vamos a seguir las normas establecidas por la agencia. Esa es nuestra meta principal, pero usando pues las RDA. Vamos a transcribir la información sin modificar según se encuentra en el recurso. Por ejemplo, antes era el dilema. Si tiene 3 puntitos, cámbialo por 2 guiones. Que si tiene guiones, pues entonces ¿qué voy a hacer? No. Ahora me dice, yo estoy viendo en el recurso 3 puntitos, manera de solucionar conflictos, esos 3 puntitos no los elimino. Si hay 3 puntitos suspensivos en el medio, así mismo yo lo coloco porque el autor lo puso con alguna idea. Pues así mismo es que yo lo voy a colocar. Antes, la fecha, que si la pongo en subtítulo, si lo pongo como parte del título, aparece con una coma, escríbanlo así mismo. No tengo que pensar mucho en ese aspecto, o sea que simplifica. Si vamos a transcribir las diacríticas según las normas del idioma, del texto. Por ejemplo, si el título es todo en mayúscula, las 100 recetas de cocina más, sin acento, famosas del mundo, repostería sin acento. Pues yo entonces sí le voy a añadir las diacríticas porque si lo voy a transcribir de esa manera, los acentos son importantes. Y ojo, yo puedo tomar decisión política interna, transcribir la información tal y como está todo en mayúscula, porque van a haber registros en que aparece todo en mayúscula, porque si el recurso aparece así, pues lo puedo colocar así. O tomar la decisión como unidad, yo lo voy a poner la mayúscula la primera y el resto en minúscula. Por lo menos en derecho optamos la segunda opción, porque si no, como dice todo en mayúscula, te grita y claro. A la vista. Siguiendo obviamente también la gramática de la lengua que estamos también del recurso. Exacto, eso siempre es importante. Otro de los elementos cuando vamos a transcribir la información, si el recurso tenemos una abreviatura o sigla, no tiene
espacio, así mismo lo colocamos. Si tiene puntos, así mismo lo colocamos. Si entre abreviatura o sigla hay espacio, como lo vemos, así lo incluimos. Que antes pensábamos, me le dejo espacio, no le dejo espacio, le dejo punto, no le dejo punto, perdiendo tiempo en esos detalles innecesarios. Y si vamos a repetir aquella palabra, estos son casos extraños, pero se pueden dar. Repetir aquella palabra que nosotros entendemos que es importante para que el título sea claro. Por ejemplo, tenemos este libro, Irán Bithorn, Visión, Ícono y Estadio. Y abajo, subtítulo, Vision, Icon and Stadium. Con la Anglo hubiéramos hecho Irán Bithorn, Visión, Ícono y Estadio, subtítulo paralelo, Vision, Icon and Stadium. Pero entonces con la RDA yo puedo aclararle al usuario que yo tengo Irán Bithorn, Visión, etcétera, Irán Bithorn, Vision. Porque es claro que él está poniendo este título mucho más prominente y los subtítulos más pequeños, pero que cada subtítulo corresponde a ese título prominente. ¿Por qué eliminarlo si es claro eso? Y claro, eso es opcional. Si ustedes entienden hacerlo de esa manera, pero si se puede, pues ustedes lo colocan así. Hay que entender también, ¿verdad?, que el recurso bibliográfico, esa portada o ese título es una expresión artística. De manera que ahí hay licencias, ¿verdad?, para obviar un poquito la gramática, etcétera, y la idea es captar, pero entonces nosotros tenemos que aplicar pues las normas de acuerdo a lo que usted está explicando y la gramática de la lengua del recurso. Exacto. Y también ustedes van a decidir qué parte del recurso es el que tiene la información más completa. Que eso pues no lo mencioné, pero lo dije pues indirectamente. La descripción es del recurso en su totalidad. Pero hay títulos que libros que la portada es más completa, sin embargo, cuando ustedes abren la portada, se queda limitada. Pues entonces, esa información completa de la portada, de la cubierta, es la que yo puedo tomar como una fuente inicial, sin tener que poner parte de esa información en corcheto, es decir, en la cubierta sale tales detalles. Y eso es otra ventaja. Errores y inexactitudes. Anteriormente, si encontrábamos un error, rápido lo arreglábamos. ¿Y qué sucedía? Si es, por ejemplo, en este caso, Madrid, en la casa publicadora tiene un error, nosotros pues catalogamos libros de derecho, sabemos que ley, esa casa publicadora es con Y, pero cuando tú tienes un título con un error, que a lo mejor el autor, o fue por error, o fue por intención, lo hizo así, pero vamos a sacar del orden deseado. Pues simplemente las RDA te dicen, no vas a corregir errores, como inicialmente hicimos una premisa, vas a tomar lo que ves. Y olvídate de añadir un SIG, olvídate de añadir un IE. El SIG se utilizaba, global SIG, porque entonces hago una nota de que, esto tiene un error, no fui yo que me equivoqué, pero ahora con RDA yo lo escribo tal y como yo lo encuentro. O igualmente con esto es la ley, esto es ley, igualmente aquí yo hubiera podido poner esto es global, pero entonces trastoco esa entrada. ¿Qué yo tengo de opción? Puedo incluir entonces todo lo que veo con sus errores, pero voy a tomar entonces una opción de añadir una nota o una entrada con lo que nosotros entendemos que es lo correcto. Un título corregido, Global Tort, o un publicador debe decir la ley. Y ahí entonces, ¿cómo se dice? Me libero de responsabilidad de que cometí un error, porque estoy consciente de que el título correcto es este, yo le estoy dando una entrada, pero si la intención original del autor fue que tuviera un error, pues ahí lo estamos respetando. Mención de responsabilidad, que esta es la que a veces trae un poquito de confusión, no confusión, tribulaciones. Agobio. Porque los estudiantes me dicen que eso para ellos es un agobio. No, y ustedes con esos registros, que eso es, que tienes
el de luces, el de escenografía, esto, o sea, tienes tantas y tantas responsabilidades, pero qué bueno porque ninguno se queda afuera. Porque ninguno se queda afuera. Ninguno se queda afuera. Por ejemplo, el ejemplo que ahorita les dije, tenemos un libro que nos tenemos a todos y Edwin es el principal. Edwin fue listo porque dijo, no, yo voy a ser el primero en la lista. Y los demás se quedaron. Y los demás no sabían de las normas de las Anglo y los demás se quedaron. Pero él leyó las Anglo y dijo, pero yo soy el primero. Pero con las RDA todos caemos en la misma oportunidad de ser encontrados. Tenemos un título, por ejemplo, que con las Anglo-Américas, no puse todo completo, como fuera el caso, Relaciones Laborales, autores, Antonio Valverde, et al, porque con el et al yo estoy diciendo que vienen más de 3. ¿Cuántos? Pues no sé. Colaboradores, Lisa Pons y et al, hay otros más. ¿Cuántos? Pues no sé. Y los demás, a menos que tuvieran una nota de contenido, si no, pues se quedaron fuera. ¿Y qué va a hacer? Ese autor, porque como eran muchos, voy a hacerle una entrada secundaria de autor y una entrada secundaria de colaboradores. Sin embargo, con la RDA yo tengo la oportunidad de que nadie se quede atrás. Opción, relaciones laborales, autores. Tengo a Antonio Valverde, que tenía aquí en mención de responsabilidad. Jorge Suárez, el segundo. Marcial Correa, tercera. Sara Ramos. Ahí tengo 4, pero esos otros van a tener acceso. Colaboradores, Lisa Pons, que se mencionó en pero también tengo 3 colaboradores adicionales que tienen derecho a aparecer en un catálogo. ¿Y qué voy a hacer? El autor, aunque sean 4, el primero tiene opción de ser el punto, la entrada principal. Valverde Antonio, le puse entonces su relación con el libro de que es un autor y entonces voy a tener un 700 para cada uno de ellos, los demás autores y los demás colaboradores. Pero para los que le entre un poquito de temor en escribir, siempre RDA ofrece una opción y es la siguiente: si son demasiados creadores, puedes transcribir la primera por responsabilidad, porque por ejemplo aquí yo tengo autor, tengo distintas funciones, tengo autor, tengo colaborador, son funciones diferentes, voy a transcribir el primero como aparece aquí, pero voy a decir cuántos adicionales se quedaron. Pues voy a poner el autor, la primera función, menciona el primero y 3 adicionales. Colaborador, menciona el primero y hay 3 que no mencioné. Este caso es bueno, por ejemplo, cuando tú tienes una nota de contenido que a su vez menciona cada uno de los autores o de estos libros, sobre todo en derecho, que te dan, que es un compendio de artículos, te dan una lista así de autores, pero después tienes una nota de contenido donde a su vez lo incluye. Pues puedes utilizar esta opción y entonces con la nota de contenido los atrapan. En mención de responsabilidad, hay libros, la norma es transcribir la mención de responsabilidad según aparece en la fuente de información. Y hay libros, no es lo mismo que yo haya escrito un libro de derecho, Esther Pelagato, que no sabe nada de derecho, excepto lo que ha aprendido en catalogación y en los cursos de comercio, a que el Late Professor of Law de la Universidad de Columbia, de las top ranking, haya escrito un libro de derecho. Igualmente, este profesor de Duke, que es otro de las top de escuelas de derecho, cuando yo le digo al usuario que este libro de taxes lo escribieron estos 2 y él tiene 3, 4 libros a escoger para leer, exacto, él va a escoger porque va a decir estas 2 personas son prominentes en su área. O igualmente este libro, Guía de Estudio de Obligaciones, etcétera, que lo escribió el doctor Michel Gaudreau. Aquí en Puerto Rico todos conocemos a Gaudreau, por lo menos en el área de derecho, pero si alguien en otro país ve este libro, a lo mejor no le da importancia, pero si ve que es catedrático de la Escuela de Derecho, que es la principal en Puerto Rico, perdón, en las otras instituciones, pero va a tomarlo también en consideración y eso es algo que le da peso y valor al libro. Si voy a decidir, porque también tengo opción, si no quiero escribir tanto y tengo la opción de eliminar esa información,
puedo ir directamente al autor o los autores. Como yo estoy omitiendo, en este caso no hay que poner los puntos de omisión, simplemente no le pongo la función o los grados académicos que tengo y voy directamente a los autores. Pero puedo tener la opción de hacer una nota 500, de que estos son colaboradores, Lo pudieras poner, pero a lo mejor donde tiene más impacto es precisamente ahí. Pero igualmente lo puedes hacer, o sea, tienes también esa opción, si todos son porque si no tendrías entonces que escribir. Vamos a suponer que tienes estos mismos autores, tienes que volver a escribir. Pues ¿cómo se llama? Fue profesor aquí, el otro fue profesor aquí, el otro fue profesor así, y entonces vas a tener una nota pues muy amplia. Mientras que si las mismas normas te permiten ponerlo en su propia mención de responsabilidad, te quitan, reduce la cantidad de cosas que vas a eliminar y no llevas al usuario a mirar a dos sitios diferentes, sino inmediatamente veo el título, pues ahí ya yo tengo qué importancia tiene ese autor en un tema en particular. Yo preferiría seguir esto, pero de que lo puedes hacer, puedes tomar esa opción también. Sí. De lo que Robledo mencionó ahorita de los prólogos de los libros de literatura, ¿eso también va en el 245? Sí. Aunque no esté. No vayas adelante. Aunque tú chequeas la obra completa, pero tienes un prólogo, tienes ilustradores, tienes personas que son creadores en la fuente, simplemente tú pones punto y coma, prólogo tal, sin corchete, porque la fuente completa es esta. Lo hayas tomado o de la contraportada, que antes no se permitía, a menos con corchete, o que tenga un prólogo muy importante, esté firmado, y entonces pues lo saques de aquí mismo. Yo lo he estado poniendo en 500, pero ya sé que... No, con RDA lo pasas acá. Igual traductores, porque no es lo mismo, como Robledo ahorita estaba diciendo, un libro que tenga un prólogo por alguien importante, igualmente una traducción. No es lo mismo una traducción de X que de Y. Sobre todo traductores, porque haciendo honor a Stanley Portela, que es traductor, para que no sabía, también nosotros tenemos por lo menos en Río Piedras el programa de traducción, y sí, la creación de un traductor es esencial y viable. Si es la traducción de tal, hay que incluir ese traductor. Y usualmente, ¿qué hacen con los traductores? Los ponen aquí al final. Y una obra traducida, el traductor da un elemento propio, porque tú coges traducciones diferentes de traductores y el vocabulario cambia. Sí. Vocabulario válido, pero cambia. Así que ese traductor que está en la contraportada o en algún sitio, a lo mejor al final, cojan la orejita para después otro ejemplo, al final te dice traducción tal, pero entonces lo mismo, no tienes que ponerle una nota, lo pones aquí, traductor, tal cosa, sin corchete, nada, directo, porque la fuente que es esto, lo provee. Pero entonces hay que hacerle un punto de acceso. Exacto. Todo lo que mencionemos allí, hay que hacerle un punto de acceso a un 700. Y claro, hay prólogos y hay prólogos, porque hay prólogos que te ponen una paginita y dos paginitas y lo que te da es prácticamente agradecimiento, pero hay prólogos que es un análisis tan importante que tú dices, esto yo no lo puedo dejar afuera, porque leyendo el prólogo tú dices, para que yo me voy a leer, bueno, y entonces para leyendo un libro de la Segunda Guerra Mundial me dice, te tienes que leer ese prólogo, porque el prólogo es tan bueno que, claro, el libro es así, que tiene muchísimos detalles, pero el prólogo está tan bien hecho que a ese autor tú le tienes que dar importancia y lo pones directamente en esta mención. Aquí en esta mención, sin corchete, y como dice Robledo, un acceso, un punto de acceso para él. Siempre les pongo aquí en una esquinita alguna nota particular de puntuación, que es lo que en ocasiones también causa dificultad. Mención de edición, pues lo mismo, vamos a transcribir los elementos tal y como aparecen en el recurso. Si la mención, la manifestación dice Second Enlarged Edition Revised, ya yo no empiezo a abreviar Enlarged ni Revised, porque si así mismo yo lo veo en el recurso, así mismo yo lo voy a escribir. Quinta edición revisada, yo abreviaba, ahora no abrevio, lo escribo idéntico.
un New Edition, no va a ser New Ed, vamos a tener New Edition, period. Pero ese detalle no lo sabía, o sea que si el recurso está abreviado en RDA lo... Sí, si no lo transcribas a palabra, porque tú estás tomando lo que encuentras en el recurso. Pues fíjate, no sabía ese Sí. detalle. No, si aparece, fíjate que está abreviado, así mismo lo transcribes. Ok. No vas a cambiar, vas a transcribir. Ok. Exacto. Y el idioma que Por eso yo digo que la RDA fluye, porque no tienes que estar cambiando cosas. Es lo mismo que tú estás viendo, así mismo lo vas a escribir. Vas a escribir un poquito más, pero entonces mentalmente fluye la información. ¿Y el idioma que está? El idioma que está. Porque muchas El veces... idioma que te aparece en el libro, porque esa información tú la vas a sacar. Porque muchas veces el recurso es en otro idioma, pero la editorial, el recurso es en otro idioma, o sea, el libro está escrito en francés, pero la editorial es americana, etcétera, y esa información aparece en inglés. Pues se pone tal como está. Tal y como está. Tal y como está. Tal y como está, exacto. Es que bueno, aprendiste hoy algo que yo digo, bueno, esto pues yo lo he dado en otras ocasiones y ustedes van a decir, pues me estoy aburriendo. No, fíjate, pues eso no. Pero qué bueno que... Eso no lo sabía. que hubo algo. Mención de publicación. Y también se me olvidó mencionarles que siempre al lado de la sección le estoy poniendo la sección particular de las RDA donde se toca ese tema, o sea que después ustedes pues con ellos pueden abundar un poquito más. En cuanto a la mención de publicación, lo mismo, vamos a transcribir lo que estamos viendo, no vamos a abreviar ni el lugar de publicación ni la casa publicadora, vamos a transcribir los elementos según está en la manifestación, así lo dice la sección 2.8.1.4. Y vamos a mantener abreviaturas si aparecen y no vamos a abreviar si no aparecen. Por ejemplo, si en la manifestación dice San Juan, Puerto Rico, no vamos a poner PR, vamos a poner San Juan, Puerto Rico completo. Si dice Department of Social Affairs, el department que antes abreviábamos, porque teníamos que ir a buscar la lista de abreviaturas, no, como vamos a transcribir, vamos a poner la palabra department exacta. Si aparece abreviado, que como el caso de la edición que tú me preguntabas, si aparece abreviado, sí lo coloco abreviado, porque estoy copiando exactamente lo que veo. Y en lugar de publicación, aquí tenemos entonces también una economía con la RDA de no tener que escribir tanto. No importa cuál sea el centro bibliográfico en que estamos catalogando. Angloamérico decía, si tú estás en España, pues vas a resaltar el lugar de publicación de tu agencia catalogadora, por ejemplo. En este caso, tenemos una publicación que me dice el lugar de publicación Toronto, Buffalo, London y Madrid, y mi agencia es en España. Con las Anglo yo mencionaba el primero y me iba a Madrid para darle prominencia a mi contorno geográfico. Pero ahora con el RDA dice, mira, escribes el primero, no importa que tú estés en Madrid, tú estés en Londres, no. Anotas el primero y con el primero es suficiente. O sea que ahí no hay que escribir tanto. ¿Qué encontramos también? Puedes incluir, si deseas, puedes incluir todos los nombres de todos los lugares de la publicación en el orden en que están. Aunque estemos en Madrid, no voy a adelantar Madrid, yo puedo entonces incluirlos todos en el mismo orden en que aparecen. Ahí yo lo economizo. Ahí pongo el primero y se acabó. Pero si en esto él es enfático que dice, si hay prominencia, que a lo mejor en la portada te pone en distintos lugares de publicación, pero deciden resaltar uno de ellos, pues ahí sí te dice, ese lo pones primero. Okay. De tú mencionar todos los demás, pones este primero y entonces los demás en el orden en que el mismo aparece. ¿Y lleva los puntos y las comas? Sí, los puntos y las comas. Aunque no esté en el libro. No, porque en el libro te va a aparecer posiblemente así, la puntuación, punto y coma, eso es los catalogadores. Para identificar que antes de un punto, o sea, el punto y coma es antes de un lugar de publicación. Pero, pregunta, pero es otro subcampo A, ¿no? Exacto, si le pones, si estamos hablando en Mark,
sería a Toronto, a punto y coma, a Buffalo, punto y coma, a London, punto y coma, a Madrid. Y el espacio es necesario, por favor. Y espacio antes y después. Antes y después. No es pegadito. No es corrido. Punto y coma. O sea, siempre es espacio antes y después. Pero este ejemplo no lo puse con un mark, por eso no. Pero sí, con subcampo A, porque se repite. A verlo, pues se puede repetir. El pie de imprenta no está identificado en la fuente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esas son las normas que lo aplican. Se fijan cómo brinca de una sección a otra. Que en eso, pues por eso mis RDA en español están con muchos tabs, porque si yo quiero buscar algo sobre el lugar de publicación, pues tengo que ir a distintos sitios. O sea que eso es una herramienta un poco complicada para tú trabajar con ella. Si ellos te dicen, olvídate de la abreviatura y todos los latinismos, como por ejemplo el AL, el SIC, el cine loco para sin lugar de publicación, o cine nómine, SN para el nombre de la publicadora, simplemente tú le vas a decir a ese usuario o no tiene publicador o no tiene casa publicadora. ¿Y cómo lo vamos a colocar? En español, lugar de publicación no identificado, publicador o publisher not identified, o fecha de publicación no identificada. Aclaramos que el uso de español e inglés es la lengua que la agencia utiliza para catalogar. Exacto, exacto. Por eso aquí puse pues esos dos idiomas. Por ejemplo, en la biblioteca Lázaro, el sistema de biblioteca cataloga toda la descriptiva en inglés. Pues utilizaría place of publication not identified. En el caso de derecho cataloga todos los recursos, es un híbrido, todos los recursos en español o en otro idioma que no sea en inglés con notas en español. Pues ahí entonces, al ser entre corchetes, porque el catalogador es el que lo está incluyendo, pues ahí entonces lo colocaríamos en español. Pero eso es, todas las notas entre corchetes son, según, como tú mencionas, el idioma establecido por la agencia catalogadora o la unidad catalogadora. Ahora, ¿qué pasa cuando hay más de una mención? Y esto también es bravo, porque no hay que escribir tanto. Si hay más de una mención de publicador, con registrar la primera, lo pueden hacer si quieren registrar todas las demás que haya. Pero dice, tú mencionas la primera y con eso es suficiente. Por ejemplo, tenemos que es London DK Books y tenemos otra casa publicadora en el mismo libro. Con la Anglo, mencionadas todas, porque están en el libro. Sin embargo, RDA en eso es más reducido y dice, menciona solamente la primera y es suficiente. La primera en el orden de importancia que ellos le dieron fue la de DK Books, pues pongo London DK Books. Esa es buena noticia. Pero y si quiero mencionar la otra, o sea, lo puedes hacer, pero lo hago así como hacía en Anglo. idéntico, lo único que en 264, así, idéntico, quedaría así. Exacto, lugar de publicación, casa editora, me voy a su espacio.com y vuelvo a... Exacto, porque en este caso tienes dos lugares de publicación diferentes y por eso entonces DK Book se publica en Londres y Harper en Nueva York. Por eso entonces tienes que tener ambas, porque aquí te está diciendo cuál es el lugar y puedes mencionarlo. No pero, repito 264 porque es la misma función. Es la misma función. Es la misma función de publicador. Exacto. Aunque tenga dos, pero es función. Si cada uno hiciera una función diferente, que aquí te dijera distribuidor, pues ahí entonces lo añades en otro 264 con el indicador. Creo que el 3. El 3, ok. Fecha de publicación, pues aquí sí vamos a hacer pues un poquito más específico. Anteriormente éramos más detallados, 1981-82, se mantiene igual, signo de pregunta, si no estoy segura con la fecha de publicación, pero cuando son fechas abiertas, ahí sí hay que escribir un poquito más, porque ahí yo le estoy diciendo al usuario, en vez de esto que él no va a entender, o 1009, ¿a qué se refiere? Pues yo le voy a escribir, es entre tal década, o tal siglo, o según aparece en el libro, yo voy a poner
Pues mira, sé que no fue más tarde, que este libro no se publicó porque en algún sitio encontraste una ley o algo con una fecha, pues entonces puedes decirle, pues mira, encontré una ley que decía aprobada en octubre 20, pues le puedo decir, pues el libro es más reciente, o no es más viejo, de octubre 20, pero sí siempre aclarar las décadas y los siglos por between and, para acercar a ese usuario a un tiempo definido, porque no es lo mismo yo dejar una fecha abierta que pues no es tan clara y el usuario no va a saber a qué se refiere eso. Fecha de publicación no identificada. Cuando tú lees, ellos te dicen si el recurso no tiene una fecha de publicación, pues le pones fecha de publicación o date of publication not identified. Pero sin embargo, cuando tú buscas en las políticas, y es algo que tiene pues mucha lógica, si el recurso te añade una fecha de copyright, usualmente esa fecha de copyright, a menos que haya sido una edición o una tirada, usualmente es esa misma fecha de publicación. Pues la Biblioteca del Congreso cambia esta norma que tiene la RDA y dice, si no tiene fecha de publicación, antes de decirle al usuario que no tengo una fecha de publicación, acércalo a esa fecha de copyright, pero la pones entre corchetes porque tú la estás deduciendo por el copyright y acercas al usuario a un tiempo más definido. Por ejemplo, el libro dice solamente copyright 2013, pues yo puedo asumir acertadamente, pero entre corchetes, porque lo estoy colocando yo, el libro no me lo dice, 2013, sacado de esta fecha de copyright del 2013. Y claro, en los campos MARC, pues entonces identifico que tengo una fecha de autor y una fecha de publicación. Y eso fue los primeros registros que nosotros hicimos para, bueno, fecha de publicación, y cuando en una me puse a buscar, yo digo, bueno, pero si tiene, busco, y entonces la Biblioteca del Congreso pues decide sobre eso, y es una buena política. Puntuación. Aquí pues hay que entonces dividir. Si yo tengo un área o un campo dentro del MARC con información provista por el autor, anteriormente con las Anglos, y si caían dentro del mismo campo, yo podía utilizar un solo set de corchetes. Ahora RDA dice no, cada campo y subcampo dentro de esa área, de tú someter la información, el catalogador someter la información, lo va a poner en sus propios corchetes. En vez de ser un solo corchete, pues Oxford, sus corchetes, casa publicadora con sus propios corchetes y la fecha con sus propios corchetes. Y si yo añado información, pues obviamente con el texto correspondiente, pero para que tengan entonces otro ejemplo. ¿Va? Ok. En cuanto a publicación, casa publicadora, ellos entonces hicieron un cambio. Anteriormente, bajo las Anglo-American Cataloging Rules y bajo el formato MARC, todo iba un campo 260 y ahí entonces yo incluía si tenía publicador, si quería darle resalta al distribuidor, si tenía 2 publicadores, pues entonces lo podía colocar en el mismo campo. Sin embargo, me decía, no es repetible, toda la información la colocas en el 260. Sin embargo, entonces ahora la RDA hace una modificación también en el MARC y dice, pues vamos a cambiarlo a un número 264 para entonces yo decirle al usuario identificar qué función va a tener ese publicador o ese distribuidor y no tener una línea demasiado larga y yo poder entonces hacer una diferenciación. Por ejemplo, si es producción, va a tener un 264 indicador 0 para producción, indicador 1 para publicador, 2 para distribución, 3 para manufactura y para derechos de autor, 4. Vamos a ver entonces el ejemplo. Y entonces el 260 de publicación es similar a lo que les estoy diciendo, 264, lo único que, para hacer la diferenciación en MARC ellos cambian de campo
y se usa cuando no se desea diferenciar entre funciones. Yo puedo tener un registro RDA con 260 MARC porque no voy a diferenciar en funciones de cada uno de los X nombrados. Si yo quiero diferenciar, pues entonces ahí es que yo voy a poner 264 porque yo voy a decir X es productor, Y es publicador. Y tengo entonces también un derecho de autor, copyright en un cuadro. 260 se mantiene para todos los registros de Anglo. 264 para todos los registros originales en RDA. Y 264 para cambios en producción, publicación. Por eso mismo, si yo quiero entonces identificar, o como ellos dicen, diferenciar entre la función de cada una de esas entidades. Si yo voy a actualizar un registro que vi en Anglo, puedo cambiarlo a 264 para diferenciar. Y si yo quiero, que esto no entiendo ese sentido, porque si estás haciendo con RDA, pues se supone, pero les estoy diciendo como salen en los libros. Actualizar un registro de RDA con 260, lo puedo cambiar a 266, 264 para añadir nuevos. O sea, si yo encuentro un registro con RDA que está en 260, pero quiero entonces añadir otro campo, tengo que cambiarlo, ese 260 a 264. El bottom line, RDA 264. Y el 260 es para una sola mención, mientras que el 264, cada uno tiene su función identificada por el código del indicador. Sí. Los libros de los autores que gestionan ellos mismos y van a una imprenta, lo imprimen, eso va en el indicador 3 de imprenta. Si ellos lo ponen como que él es el publicador, pues entonces sería un 264, 1 y el nombre del autor repetido. Y la imprenta. Digo, el nombre del autor repetido. ¿Y la imprenta dónde? Pues imprenta no la tienes que poner, no la tienes que poner, a menos que no haya nada en el libro y lo único que te aparezca es imprenta, pues entonces lo pones como publicador. Y aquí entonces todo este enredo que les dije de una manera pues más clara. Por ejemplo, publicador, por eso tiene un indicador 1, este es distribuidor, por eso el indicador es 2 en el 264. Y tiene también una fecha de copyright, que en este caso podemos asumir que esa fecha de publicación que está entre corchetes fue traída al del copyright. Tenemos aquí otro caso, que en este caso esta mención de publicación es un 2, que significa que ellos son distribuidor. No tiene la palabra distribuidor, pero sí, con este indicador lo estamos expresando. Y otro caso, acá tenemos pues lugar, casa publicadora y un copyright, que vemos la fecha de publicación en el libro indica una y tenemos un copyright diferente. Y otra cosa nueva que ellos incluyen es que no se va a registrar la fecha de autor en monografías de varios volúmenes, que uno dice, ahí esa bobería, pero cuando te llega un caso tú dices, pero si yo tengo un libro de 3 volúmenes, cada uno tiene un copyright, ¿qué hago? Pues ¿qué hago? La decisión según la Biblioteca del Congreso, que son los que deciden esas cositas que no aparecen en la RDA, dice, una monografía como si fuera casi una publicación seriada, aunque está estipulada para un número particular de volumen, la fecha varía de copyright, pues entonces el 264 lo vas a poner cada una de las fechas, simplemente no la añades, igual en recursos integrados ni en publicaciones seriadas, la fecha de copyright desaparece, no la registras. Y entonces, anteriormente con copyright, nosotros le poníamos una C, pero ahora ellos permiten el símbolo de copyright o el símbolo de fonograma para identificar esa fecha. En el caso de las tesis, ¿no? Que no está publicado, o bueno, recursos que no esté publicado, el 264 se va con él y tiene copyright, se le pone copyright a eso.
tienes copyright. Si la tesis tiene copyright, le vas a poner copyright. No tienes ni casa ni lugar de publicación porque no es una publicación. Pero tienes entonces, lo único que vas a tener en un registro de tesis es esto. 264. 264 indicado. Copyright, de tener copyright. Ok. Porque si no, lo otro aparece en la información de tesis, que pone entonces que es una tesis, el grado, cuál es la universidad y fecha. Pero no vas a tener un 264 porque de no ser impresa. Claro, si es publicada ya es otra cosa porque se trata de un. Pero una tesis regular no vas a tener 264 y de tener copyright, pues entonces lo incluyes ahí. Bueno, 264. Exacto. Eso es lo que te voy a preguntar. 2644. 2644, porque, o sea, vas a tener esto solamente. 2644 y la fecha en que se otorgó ese copyright. Okay. Extensión del texto. Aquí vamos a hacer también un poquito más alargado, que con las anglo se abreviaba, pero como les dije inicialmente, no se abrevia. Uno de los principios básicos de RDA, no vas a abreviar excepto en unas palabras particulares dentro de la lista de ellos. Volúmenes, ilustraciones, centímetros, vamos a escribir la palabra volúmenes, ilustraciones y centímetros. Centímetros, pues ellos dicen que es universalmente no es una abreviatura, es un símbolo, un signo, un símbolo, y por eso no lleva punto final. Pero si el registro tiene mención de serie, para que yo voy a ponernos un poquito más variado, si el registro tiene mención de serie, pues entonces ese centímetro va a llevar punto final, pero si no tiene mención de serie, no va a llevar punto final. Esas son las cosas que tú dices. Tú ves un ejemplo y tú dices, pero ¿por qué lo ves con punto? ¿Por qué lo ves sin punto? Pero tiene pues esa respuesta. O sea, que eso es bueno que lo traiga porque eso era mi duda. Sí, ellos dicen que para mí es un error o una contradicción de RDA, porque si lo dio el detalle, ¿por qué entonces centímetro no se pone en palabras? Pero bueno, eso es mi interpretación. Sí, porque como es un símbolo universal, pues claro. Entonces pues está como milímetros. Claro, pero ese punto no se pone a pesar de que el campo requiere siempre punto final. Pero para ellos no, solamente pones punto final si el recurso está identificado con una colección o una serie. Okay. Y ahí entonces es que lleva, por eso entonces aquí lo aclaré. Tiene mención de serie, punto. No tiene serie, se lleva punto final. Detalles que ahí uno dice como que por qué, pero bueno, no sé. Ok, extensión del texto, aquí también entonces les doy otros ejemplos. En el caso de páginas, cuando las páginas no están numeradas y uno las contaba, pues uno las ponía entre corchetes, porque conté 21 páginas que no están identificadas. Pues ahora yo voy a ser más claro con el usuario y le voy a decir, aparte de estas 86 páginas, hay 21 que están sin enumerar. Y entonces pues lo demás sin abreviar. Pero si yo tengo, y en muchas ocasiones ocurre, que ustedes tienen un texto que no tiene ni un número de página o está dividido por como capítulo y cada capítulo es un número independiente, tú puedes hacer dos cosas. O contar los números independientes y decir, pues más o menos aproximadamente puede tener X cantidad de páginas, o simplemente decir un volumen sin paginar, porque no lo puedo contar porque son demasiados. O sea que tú tienes esa opción, pero siempre vamos a tratar de ser lo más preciso posible con el usuario, contando y diciéndole, están sin numerar, o puede ser un total de estas páginas, o simplemente un volumen, porque es muy extenso. Y también se utiliza el idioma que la agencia decidió como la lengua principal para catalogar. Exacto, y en ese caso, en los 300, como es una descripción, no es lo mismo cuando estamos en el campo de los 245 de autor, que lo ponemos entre corchetes, como ya esto es descriptivo, no tiene que ir entre corchetes, porque ya es descriptiva y es claro que el autor, el catalogador, la agencia es quien incluye esa información. Pero en el
idioma establecido por la agencia. En cuanto a puntuación en el campo 300, pues a modo de ciertas dudas, pues 24 centímetros, los centímetros nunca van con punto final, pero si termina en paréntesis, por ejemplo, cuando hay material acompañante, que entonces uno le pone la dimensión o la extensión, pues al terminar en paréntesis no lleva punto final. Si termina en abreviatura, pues sí lleva punto final, pero centímetros y milímetros no lleva punto. Puede finalizar con un punto si es que hay una serie, como anteriormente les había dicho, por ejemplo, la pulgada es una abreviatura, pero voy a poner un puntito adicional porque hay una entrada de serie. O sea que vamos a tener doble puntuación porque no. O sea, en resumidas cuentas, si el registro tiene un 490, el centímetro tiene punto. Lleva punto. Y si terminas en abreviatura como pulgada, le vas a añadir entonces un puntito final. Si no tuviera esa serie, pues terminaría así. Porque pulgada, inch, en inglés, no es considerado un símbolo. Ok. Esto es como que medio tricky, pero... Y parece mentira, pero en esta bobería uno se detiene para tratar de comprender cómo lo debes de hacer de la manera más correcta. Puntuación, lo mismo. Por ejemplo, las pulgadas, como el 490, pues lleva punto final. En el caso de una abreviatura que requiera un punto, le ponen. Yo puedo tener quinta edición, escrito en palabras, pues yo le pongo punto final. Pero si esta edición, según aparece en el libro, termina en una abreviatura, pues le voy a poner un puntito adicional, que va a parecer como que medio extraño, pero está aceptado y así lo dicen las normas. O sea que le da 2 puntitos para la abreviatura y el final. Y si termina vamos a suponer una sección en el título, vamos a suponer que sea un libro con título nada más de puntos suspensivos, ¡pum!, el otro puntito, porque el campo lo requiere. Así que pues, eso es como medio extraño. Otro de los campos, y este es el que pues causa un poquito más de revuelo, que lo saco dentro del contexto de la organización original, un campo 245H en una catalogación bajo la Anglo, estaría discutido después de cuando se pone la descripción del título, pero lo estoy trayendo ahora en este momento porque este campo 245H es sustituido por 3 campos nuevos. Pero quiero enseñarles primero cómo se visualiza ese 245 actualmente con los registros catalogados por Anglo. Yo tengo, por ejemplo, escogí este título, porque de eso hay pues muchísimo, Inferno, pero entre medio, organizados por el catálogo, voy a tener una novela, voy a tener el Inferno de Dante, voy a tener la novela, que ya la tengo aquí arriba, que son los rojos, los que yo me intereso son los rojos, la novela, pero voy a tener una novela con un subcampo H de grabación sonora, una novela, recurso electrónico y la novela en videograbación, todas esas de Dan Brown. La novela Dan Brown en distintos formatos. ¿Y qué es lo que vemos en este caso? ¿Qué pasó con Dan Brown? Tiene entre medio otros registros que no son la novela Inferno de Dan Brown. Vamos a tener otros sin autor, vamos a tener otros autores y me diluye, me separa esa obra, exacto. Y RDA lo que quiere es unir todas las obras de un mismo creador para que el usuario pueda distinguir entre ellas. Y vamos a ver cómo va a distinguirlo. Al RDA eliminar el campo H de la designación general de material, quitarlo, pues me permite entonces yo unir, que es lo que vemos acá, que es lo que está pasando. Ahora todas las obras de Dan Brown están unidas y el usuario va a poder entonces distinguir, no inmediatamente tiene que abrir el registro, pero va a poder, digo, en el caso nuestro va a tener que abrir el registro, pero hay otros catálogos que inmediatamente va a ver, mira, tienes el Inferno de Dan Brown, tiene dibujito de texto, tiene dibujito de grabación sonora y puede decidir
el que le interesa. Y este es el propósito de haber eliminado la subdivisión de designación general de material para unir obras de un mismo autor y que el usuario pueda diferenciar. Y ese campo cambia totalmente por los campos 336, 337 y 338. En el subcampo A es un campo que está compuesto por A, B y C. Tengo aquí 3 ejemplos, los voy a poner, está colocado por colores. El 336 es la forma en que el contenido es expresado y se percibe. Yo tengo un libro o tengo un disco con información y es texto, de ser texto. El medio, que es el campo 337, es el dispositivo que se requiere para ver, activar, tocar, correr o accionar el contenido del recurso. Si yo tengo un texto, yo no necesito nada, lo que yo le llamo sin mediación, para yo poderlo ver, leer. Y el 338, que es el tipo de soporte, que es el formato del medio de almacenamiento y envoltura, que se requiere para ver, tocar o correr el contenido del recurso. O sea, un libro no necesito nada para yo poderlo ver, pero sé que está contenido en un volumen, sea encuadernado, sin encuadernar, es un volumen. Un programa de computadora, yo necesito una computadora para poder leer el disco de computadora. Y una imagen móvil bidimensional, esos términos son como un poquito complicados, pero son unos términos ya establecidos por RDA. Necesito de una máquina de video para yo poder leer el videodisco. Y esos 3 en conjunto se leen y es el correspondiente a la designación general de material. Como les mencioné, los términos de contenido, de soporte y de medio están establecidos ya por la RDA. Estos son, todos ellos, textos, se los puse aquí en verdecita para identificarlo. Y también esta terminología está incluida en el campo 006 para codificar esa terminología. Y aparte está compuesta por un subcampo B, que es un código para ese vocabulario. Y se incluye también en el MARC. Aquí les voy a dar todo ello. Y entonces a la derecha es la columna del campo 006. Y en cuanto a los tipos de medios, estos son más limitados de lo que se requiere pues, para ver distintos recursos. En el caso de libro, de texto, no es necesario incluir la palabra immediate, pero hay muchos que se lo colocan, pero si es opcional, pues mientras menos información importante tenga un registro, yo creo que para el usuario, pues lo ayuda, porque puede traer confusión. En cuanto a los campos B, que es el código correspondiente al vocabulario del campo A, pues también hay una tabla ya establecida y entonces el código para el campo 007 de formato MARC también es un código en particular, por ahí voy a pasar rápido porque obviamente. Y en cuanto a soporte, pues un poquito más detallado de dónde esa información, esa manifestación está plasmada. O puede ser en un volumen, o puede ser un disco de computadora, está identificado o agrupado por tipo amplio de recursos y después el vocabulario más específico pues para precisamente ser más granulado. Y lo mismo, el código correspondiente a ese campo 338, que es equivalente a ese vocabulario, y el código para el campo 007 en MARC, eso es codificación. O sea, por aquí paso rápido, pero como quiera está ahí la dirección. Y acá, y acá. Ok. Aquí entonces pues les doy unos cuantos ejemplos para que inicialmente veamos qué es lo que podemos encontrar. Si yo tengo un libro, pues va a ser texto. No necesito nada para poderlo leer, por eso es opcional y está contenido en un volumen. Si yo tengo un libro con texto, ahí es que yo empiezo a ver mucha información y que puede ser un poco confuso, pero como está dicho, RDA está hecho para catálogos digitales donde lean esa información y sea más visible para el usuario. Tengo varios, porque estos campos se repiten, tengo el campo 336 para el libro, pero sin embargo estoy cotejando que el recurso está
acompañado, gracias, por un CD, pero de texto. Por lo tanto, no tengo que repetir el 336 porque este me aplica tanto para el libro como para el disco. Tengo sin R337 sin mediación para el libro, no es necesario incluirlo, pero sí para leer el disco necesito una computadora. Y a la vez tengo que el texto está incluido en un volumen y el disco está incluido en un disco de computadora. Ya que ahí están organizados por número y puede ser un poco confuso, sobre todo cuando uno tiene a lo mejor un recurso que tiene distintos materiales, cómo tú vas a interpretar eso. Ahí es que viene a lo mejor la dificultad en poder comprender estos campos. Por ejemplo, para un DVD, pues una imagen móvil bidimensional se requiere una máquina de video y está contenido en un videodisco. En el caso, por ejemplo, de español, para los que catalogamos con OCLC, en RDA Content, que es otra codificación para el mismo campo, hay que añadirle un /SPA para identificar que esta información que se colocó aquí está en español, pero obviamente la mayoría de ustedes catalogan en inglés, o sea que es ver las listas y poner el texto en el idioma inglés. Te veo pensativo, Robledo. Sí, no sé ya. No. Primero que iba a esperar si vas a continuar, si lo ibas a cubrir, pero bueno, lo voy a decir. La terminología de la traducción en español está ya explícita. O sea, ya hay una terminología para esa traducción aceptada o eso. Esas están en la misma Anglo en español, tú las puedes Dios mío, RDA en español, ahí las puedes conseguir. Porque todo esto está incluido en los apéndices de la RDA y las RDA están traducidas, por lo tanto están normalizadas. Es importante saberlo. No obstante, yo empecé a hacerlo, pero hay una. Alguien tiene un micrófono abierto. Alguien tiene que tener el micrófono abierto. Pero creo que en Horizon no se puede poner en español porque no lo reconocen. Yo traté de ponerlo en español y cuando discutí, o sea, le pregunté al man y me dice, pero es que lo tienes en español. Lo que pasa entonces me las pone en rojo. Está bien, lo que pasa es que nosotros catalogamos en UCLC y para que UCLC lo acepte hay que añadirle ese /SPA. En el caso de los que catalogan UCLC, pero los que catalogan directamente por Horizon o que bajo registro del Library of Congress, si por la política de catálogo en español, si lo pone en español, nos pone el campo en rojo. Pues eso hay que hablarlo. Pues le quitas entonces el / y el SPA y ahí entonces que te lo debes de aceptar. Porque esto es política para UCLC. No, pero me refiero que si yo pongo directamente en Horizon texto. El término en español, no lo acepta. O sea, aparece después en rojo. Cuando la das, cuando. Sí, que no acepta que. Y entonces Armando lo que me dijo es que pusiste el término en español y no está aceptado. Eso hay que corregirlo. Eso tiene que incluirle las listas de esta terminología, de toda esta terminología, el equivalente en español. Porque son válidas, están aceptadas según, porque en esos códigos y esos términos ellos son bienes precisos. Tienen que ser establecidos por RDA. Pues eso es una tarea para hablar, Armando, porque entonces hay que trabajarlo. Porque aunque no creas, creo que la mayoría catalogamos en español. Aquí, Carolina cataloga en español. Yo también, pero yo lo pongo en inglés aparte porque no me gusta que se vea. No, por eso, yo lo pongo en inglés por eso mismo. Carolina cataloga en español, ¿verdad? Sí, los dos, exacto. El derecho, humanidades, Calley, Humacao. O sea, que Sí. Pero bueno, es bueno el detalle porque entonces hay que sí, porque eso es programación. Yo como al principio, cuando empezó la RDA, que había estos campos que no los leía. Y entonces él tuvo que hacer arreglos de programación. Para aclararle y incluirlo. Sí. Entonces, a modo de otro ejemplo, por ejemplo, si tenemos un libro electrónico, pues es texto, porque es texto lo que estamos leyendo, pero necesitamos una computadora y le estamos diciendo al usuario que es un recurso en línea. En el caso de un online es texto, pero necesitamos una computadora para un recurso en línea, una página de internet. Básicamente lo mismo, tenemos distintas maneras, claro, en la descriptiva, ahí ustedes pues también
son más detallados de qué tipo de información tenemos físicamente o electrónicamente. Discúlpame, vamos a hacer corrido, ¿verdad? Por aquello del tiempo y aparte de que no tiene bien como que... No, porque a las 12 hay que dejar el salón. Y a las 12 hay que dejar el salón, pero los que estamos aquí, pues podemos levantarnos y coger los manjares que nos han tenido en Carolina. Sí. Por si tienen hambre, lo que está en el día, pues ya ustedes saben, ustedes se pueden levantar. Sí, ahí no nos enteramos que nos dejen solitos. Exacto. Así es, adelante. A modo de ejemplo también, una microficha, pues es texto, necesitamos un equipo de microforma, un microlector y es una microficha. Videocassette, pues este vocabulario ya más extenso, necesitamos una máquina de video, es un videocassette, un mapa, una imagen cartográfica en modo general, porque también hay otros vocabularios que son más específicos según lo que uno tiene, pero le puse pues lo más amplio. No hace falta el de mediación y pues una hoja, porque usualmente es un mapa suelto, pero también esos son ejemplos bastante generales. Pero ¿qué tipo de combinación podemos encontrar? Que son infinidad, y como vimos en el ejemplo del libro contexto, pueden tener hasta 15, 336, 337, 338 en aquellos recursos, por ejemplo, que son multimedia. Otros campos, y esto es a modo también de que no solamente lo que les estoy ofreciendo es una pequeña muestra, porque el mundo de la publicación es bien variado y hay elementos que a veces no vamos a encontrar dentro de lo general que les estoy dando ahora. Hay otros campos, sobre todo en la descriptiva, que son bien particulares, que dependiendo del recurso, pues tenemos que ver qué campos hay añadidos para entonces nosotros cumplir con esos requisitos. Por ejemplo, si tenemos un video o una grabación, vamos a tener un campo 306 donde vamos a especificar el tiempo de duración, igualmente horario de accesibilidad, el medio físico, por ejemplo, si es una escultura que está hecho en madera, características de sonido, que aunque muchos de estos campos están en los campos 0